Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? ¿Cuáles son las claves para tener éxito en una entrevista de trabajo y de alguna forma marcar la diferencia entre tú y el resto de candidatos? En el siguiente vídeo os voy a dar 7 consejos prácticos para tener éxito y dejar boquiabierto al entrevistador o a la entrevistadora y poder marcar la diferencia entre tú y el resto de candidatos. Primer consejo, tener objetivos claros para cada entrevista. Muchos candidatos se presentan en las entrevistas diciéndose: he de conseguir el puesto. Está bien, es un acercamiento que demuestra motivación, seguridad, pero es algo global. ¿Cuál es el objetivo de la primera entrevista? ¿No? De la segunda, incluso de la tercera, si es que tienes que pasar 3 entrevistas. Esa visión general para abordar la entrevista es como si quisieras aprobar un examen y te dijeras para ti mismo: bueno, mañana voy a aprobar el examen, ¿no? Mañana lo voy a dar todo. Pero esa noche o esa tarde, pues te fueras de fiesta o a cenar. Las ganas están, de eso no cabe duda, la motivación. Pero lo más seguro es que durante el examen, al día siguiente, el remordimiento llama a tu puerta y te diga: ¿por qué no estudiaste el día anterior? ¿No? Esos últimos momentitos. Pues en una entrevista de trabajo existen objetivos más precisos que puedes prepararte el día antes, ¿no? Para sacar el máximo provecho a ese momento donde tendrás que defender tu persona. Porque una entrevista de trabajo no es más que una evaluación relacional, donde las competencias técnicas poco importan, de verdad, ya que si te encuentras ahí es porque el entrevistador te ha seleccionado por tu currículum. Ya lo que requiere ver es qué factores de tu personalidad marcan la diferencia con el resto de candidatos. Es importante establecer los objetivos particulares para cada entrevista, ¿no? Para esa primera, la segunda, incluso la tercera o la cuarta, si es que hay. Por ejemplo, uno de los objetivos podría ser recoger el máximo de información posible, ¿no? de ese empleo, para poder argumentar y responder a las posibles preguntas que te puedan ir haciendo, del estilo: ¿cuáles son las dificultades del puesto de trabajo, ¿no? según tú? Es una pregunta que seguramente te van a preguntar en la primera entrevista. Por lo tanto, primer consejo, tener objetivos específicos para cada entrevista. Segundo consejo, ten un mensaje que transmitir. ¿Cuáles son las 2 o 3 ideas fuertes que quieres transmitir sobre ti o en relación al puesto de trabajo al que optas? Tus competencias claves, los puntos más fuertes, los que te distinguen, ¿no? de los demás. Te podrías preparar una presentación, ¿no? Por ejemplo, que está centrada en 3 competencias claves, las cosas más fuertes, ¿no? Tus puntos más fuertes, en relación también a esa empresa en especial. Es un acercamiento que te permite presentarte y argumentar en 2 minutos tus puntos fuertes como carta de presentación. Piensa que este momento, de alguna forma, es clave en la entrevista y te permite venderte, de generar una ilusión en el entrevistador en función de tus cualidades personales y también técnicas. Y no tengas miedo a defenderlas, no tengas miedo, pero ten cuidado. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Para no caer en lo que los psicólogos llamamos el egocentrismo egocéntrico o el egocentrismo inseguro, ¿no? Hablar mucho de ti mismo es sinónimo de inseguridad, de baja autoestima, y eso el entrevistador lo puede notar, ¿no? Para más información en este punto, te animo a que te suscribas al canal, porque la semana que viene voy a grabar un vídeo centrándome justamente en cómo prepararse esa carta de presentación. Tiene algunos truquillos, así que suscríbete porque la verdad es que es muy interesante y te puede ayudar mucho a encarar una entrevista. Hay que tener claro que una entrevista de trabajo no es un test sobre tus competencias técnicas. Seguro que hablas de las cuestiones técnicas, pero la entrevista de trabajo es sobre todo un test relacional. Como dije antes, si estás ahí es porque sobre el papel interesas. Ahora bien, ¿qué marca la diferencia entre tú y el resto de candidatos que también han superado la prueba técnica, la prueba del currículum? Pues la conducta, el comportamiento durante esa entrevista. Aquí pongo mucho énfasis en remarcarlo, tienes que jugar tu mejor papel y defender lo mejor que puedas ese momento. Si te preguntan, y esto me lo he encontrado muchas veces: ¿por qué usted tiene otra persona? ¿No? Jamás, de los jamases, contestes a usted de decírmelo. Es un típico error de conducta de devolver la pregunta al entrevistador y que te dice que de alguna forma esa persona no aporta nada. En efecto, es una conducta que no es nada seductora y tienes que seducir al entrevistador que tienes delante. Porque te van a poner a prueba, te van a presionar. Por ejemplo, todo esto que me has explicado está muy bien, ¿no? Pero te siento poco motivado, ¿no? Si le contestas:
porque dice eso, que es la respuesta más coherente, ¿no? Ante ese tipo de jugarretas, que da pie a empezar una partida de tenis donde más personas van a ir saltando de réplica en réplica sin aportar nada, cosa que el entrevistador está buscando, ¿no? Para que entres en su juego de banalidad. Y ahora ha pasado media hora y estarás hablando de sensaciones, impresiones, y cuando el tipo de finalizada, ¿no?, la entrevista, no habrás tenido tiempo de venderte, porque habrás caído en su trampa. La mayoría de candidatos saben defender al 100% sus partes técnicas, sus competencias técnicas, pero se olvidan de la parte conductual y relacional, que es donde la gente suele suspender. Esto es muy importante. Yo he definido unas 10 reglas de conducta para las entrevistas de trabajo, que bueno, haré otro vídeo y los compartiré con vosotros más adelante, para que podáis ver un poco por dónde van esos truquillos, ¿no?, a nivel relacional. Porque es importante, ¿no?, entrenarse en crear el diálogo, a saber ofrecer preguntas claves que demuestren tus competencias personales, a responder con eficacia y usar respuestas para hacer la narración de ti mismo como trabajador. ¿Y sabéis por qué? Porque es aquí donde vas a marcar la diferencia entre el resto, ¿no? Si escuchas, eres reactivo, te muestras de alguna forma presente, vendiéndote sin que se note que te estás vendiendo, entonces seguramente el puesto de trabajo será tuyo. Cuarto consejo, haber preparado ejemplos. Existen personas con un gran recorrido personal, profesional, de más de 15 años, que han hecho cosas asombrosas, pero que no saben extraer lo mejor de sí mismos, el best of, ¿no?, para poder mostrarlo en la entrevista. Y es importante encontrar 2 o 3 momentos claves en tu carrera profesional, los más fuertes, donde has demostrado más resultados, o esos proyectos que pueden hablar de ti, que pueden dar información sobre ti. Tienes que agrupar esos momentos claves como si fueran pequeñas historias que vas a poder presentar al evaluador en cualquier momento de la entrevista. Ante la típica pregunta de cuáles son tus cualidades y defectos, por ejemplo, pues puedes usar ¿no?, una de esas historias. Por ejemplo, pues mire, uno de mis puntos fuertes es la creatividad. Creé una base de datos sobre el precio de la competencia cuando estuve en aquella empresa, ¿no?, que ayudó a posicionarnos de forma competitiva, etc, 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 ¿no? Y realmente es tener una batería de ejemplos y argumentos ya pensados para poder explicarlos en momentos claves de manera divertida o seria, ¿no?, según el momento. Y nunca evites de hablar de dificultades, ¿no? Esto es muy bueno, es lo que buscan. Ser conscientes de las dificultades, ¿no?, porque muestras pensamiento crítico, capacidad de respuesta para dar soluciones, ¿no? Por ejemplo, diciendo, cuando llegué, la dificultad fue ponerme al día con el sistema informático de la empresa. Pero lo que hice fue esto, esto y esto, ¿no? Habitualmente la gente habla mucho de los resultados, pero no habla de las dificultades, ¿no? Y esto es muy extraño porque todo el mundo se topa ante dificultades. Y la tendencia de solo hablar de resultados genera desconfianza. Decir, hice esto, 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 no es muy interesante, ¿no? Sin embargo, explicar, por ejemplo, que la dificultad del proyecto fue hacer frente a proveedores de diferentes culturas y a veces los enfoques entraban en conflicto, ¿no? Pero al final encontré la solución, esta, ¿no? Esto es más interesante. Así que la clave es esta, prepararse una serie de historias mediante una batería de ejemplos listas para ser usadas en cualquier momento de la entrevista. Quinto consejo, estructura la información de manera organizada. Cuando eres joven y sales de la universidad, pues tienes el mismo currículum que el vecino, lo que va a marcar la diferencia es la forma de presentar tus argumentos. No tengas miedo en decir, mira, ¿cuáles son mis argumentos? Pues tengo 3, 1, 2 y 3, ¿no? El mero hecho de dar una lista de argumentos va a dar fuerza al argumento. Es un bonus, ¿no? Puedes poner pausas, silencios, ¿no?, para articularlo bien. Mire, los 3 argumentos que hacen que a día de hoy sea el candidato idóneo para el puesto de trabajo son estos. Primeramente este, pausa. Segundamente este, pausa. Tercero, este, ¿no? La estructura se premia. Cuanto más estructurada sea la información, más fácil será para el entrevistador asimilarla, ¿no? En serio, muchos entrevistadores parecen escuchar, pero si no la has impactado desde el minuto 1, te están escuchando como haciendo así. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pero realmente ya tienen una decisión tomada. Sexto consejo, tener un discurso diferenciado del resto. Los discursos muy técnicos durante la entrevista de trabajo no te van a diferenciar de la competencia porque ellos van a usar el mismo que el tuyo.
La idea es tener un discurso diferente, que te diferencie de los demás y que obviamente muestre también la parte técnica, ¿no? Pero como base, bueno, por ejemplo, ¿no? Domino tal software, pero lo que me interesa es centrarme en la necesidad del cliente y también me gusta proponer soluciones que puedan evolucionar con el tiempo, no por sí mismas. Aquí no estás aportando únicamente una competencia técnica, sino también algo que revela tu personalidad, ¿no? Por ejemplo, trabajo en esta plataforma, pero tengo siempre presente enfocarme en cuestiones que puedan evolucionar con el tiempo, ¿no? Esta es mi filosofía de trabajo, ¿no? Este es un elemento muy importante para distinguirse de los demás, el poder diferenciante del resto con un discurso personal. Séptimo consejo, hay que arriesgarse. Muchos candidatos van a la entrevista pensando, voy a jugar seguro, ¿no? Esto da pie a candidaturas bastante planas y no será un encuentro donde se dé un intercambio relacional, sino que será todo muy formal y no va a pasar nada emocionalmente hablando. La idea es no dudar en tomar riesgos al hacer propuestas, ¿no? Por ejemplo, mire, en relación a los elementos que me ha dado, las ideas para mejorar el proyecto son tal y tal cosa, ¿no? Cuidado que a veces os pueden mirar como diciendo, ¿no? ¿Pero qué se cree esto, ¿no? Que me enseñan a mí a hacer el trabajo. Y es que existe una manera de decir las cosas, ¿no? De hacerlas. Y esto es muy importante. Por ejemplo, puedes decir, desde mi punto de vista, en relación a mi experiencia, veo esta idea, explorar y tengo en mente 3 bloques de acción para poner en marcha un plan de trabajo, ¿no? La idea es tomar riesgos. Si te contestas en responder gentilmente a las preguntas que te van diciendo, pues te vas a quedar en un terreno bastante llano y no podrás elegir el terreno de los argumentos que quieras tú proponer, ¿no? Y seguramente te vas a quedar en las puertas del trabajo. Tienes que tomar ese riesgo y ser coherente también con lo que vas diciendo en función de ese momento. Si te quedas en ese cuadro, al final no le vas a llegar al evaluador y te quedarás ahí, en la media de los candidatos, ¿no? Puedes decir, lo que voy a aportar a la empresa es esto, esto y esto, ¿no? Y no tener miedo de sacar cosas de ti mismo. De las 3 ideas que puedes mostrar, a lo mejor solo gusta una, pero esa es la que va a marcar la diferencia, ¿no? La que va a marcar al evaluador. Y te podrás diferenciar del resto con ella. Es un punto muy importante en la entrevista, sobre todo en las finales, cuando tus competidores son igual de buenos a nivel no técnico, a nivel relacional, y en un momento dado lo que va a marcar la diferencia es esa toma de riesgos final. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haber seguido los 7 consejos. Te deseo también mucha suerte para tus futuras entrevistas de trabajo y te invito también a que te suscribas al canal porque voy a ir subiendo durante este verano una serie de vídeos relacionados con la temática laboral que realmente me apasiona, me gusta mucho. Y creo que es importante tener en cuenta una serie de truquitos, una serie de truquillos muy específicos para ir más preparado, ¿no? Ante esa evaluación personal. Gracias y hasta la próxima.